aquí nos quedamos, ¿no? Ya vimos qué es la ilustración, ahora sí vamos a ver pues, quiénes la hicieron, ¿no? Estos burgueses, pero vamos a ver quiénes eran y de qué manera lo hicieron. De una vez les digo, los que más les van a preguntar, por lo general, son este primerito que están viendo aquí, Thomas Hobbes. Les van a preguntar también por John Locke. No se aprenden tanto el nombre, sino más que nada la idea, ¿no? Sí relaciónenla con el nombre, pero no, como les dije, no traten de aprenderse de memoria todo así como tal, ¿no? Palabras claves, acuérdense. Porque te faltan de ver muchas cosas, siempre palabras clave. Y el otro es Adam Smith. Creo que estos son de los que más les van a preguntar, pero vamos a verlo despacito, ¿no? Primero, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escribe un libro que se llama El Leviatán, es muy famoso, y aquí él expone un estado primitivo, llamado estado de la naturaleza, el cual no tiene gobierno ni leyes. El libro de él se compone así de eso, de la naturaleza humana y luego las formas de gobierno que va adquiriendo. Primero la monarquía y luego un imperio y luego la democracia, como que va a ser un análisis de estas formas de gobierno, ¿no? Primero hay un estado de naturaleza donde no hay gobierno ni leyes, hay un estado inseguro, hay una guerra constante y para que todo esto se resuelva, se tiene que crear un estado con un soberano con poder absoluto que garantice la paz, el orden social, por medio de un pacto social entre población y soberano. Thomas Hobbes de alguna manera lo que está diciendo aquí es, oye, tiene que haber un pacto entre el gobernador y los gobernados, ¿no? No que nada más le haga lo que él quiera, ¿no? Sí, tiene que ser un soberano con poder absoluto, pero tiene que haber un pacto social entre estos dos, ¿no? Entonces, el Leviatán lo escribe Thomas Hobbes y aquí se hace como esta crítica a las sociedades que son muy primitivas y también a las modernas. Y luego tenemos a John Locke. John Locke se le conoce, aquí no dice, pero se le conoce como el padre del liberalismo clásico, que es de los primeros liberales que hay. Esto apúntenlo, que es pregunta de examen de muchas formas. Fíjense que no dice qué libro escribió él. Escribió varios libros, escribió muchos tratados, pero él más que nada la idea o la aportación, estas son las aportaciones que esta gente hace a este movimiento, ¿no? La de John Locke es que dice, es obligación moral del pueblo quitar al mal soberano en caso de que no cumpla con el pacto original. O sea, que si la población y el soberano hacen un pacto, como dijo Thomas Hobbes, John Locke lo que agrega ahí es, oye, si un soberano no cumple con lo que dijo que iba a hacer, con su pacto, si no le da a su pueblo, si no le da seguridad, si no le da garantías, es obligación del pueblo quitarlo. Esto es muy importante porque es lo que van a hacer en Francia, ¿no? Entonces, esto lo dice John Locke. Entonces, tenemos a Thomas Hobbes con el Leviatán y su crítica social, y tenemos a John Locke con esto de quitar al soberano que no cumple con ese pacto, ¿no? Y luego tenemos al barón de Montesquieu, él hace el espíritu de las leyes, y aquí hay una palabra clave, pero miren, vamos a ver la idea, dice, hay factores que determinan el carácter de la ley, siendo la forma de gobierno el principal elemento para la esencia de las leyes, ¿no? El mejor sistema de gobierno es el republicano, pero la palabra clave aquí es división de poderes. Algo que después aquí en México nos va a llegar con el tiempo. Hoy la gente los quiere volver a unir en uno solo, pero la división de poderes, acuérdense que es ejecutivo, legislativo, judicial. Lo vamos a ver más adelante en Historia de México otra vez. Pero la división de poderes es para evitar el absolutismo. Absolutismo es que todo recae en el monarca y el monarca no tiene quien le discuta cualquier idiotez que se le ocurra, ¿no? La división de poderes es un contrapeso natural. Que el poder judicial se encargue de aplicar las leyes, que el legislativo haga las leyes y el ejecutivo se encargue de ver que se cumplan, ¿no? Entonces tiene que haber una división de poderes. Esta es la palabra clave de Montesquieu. Entonces, Thomas Hobbes, el Leviatán, pacto social entre población y soberano. John Locke, que el pueblo quita al soberano que no cumpla con ese pacto. Barón de Montesquieu, espíritu de las leyes, división de poderes. Y si alguien les pregunta, ¿y para qué hacemos división de poderes? Para evitar el absolutismo. El absolutismo es la acumulación de poder. Y la división de poderes es para evitar ese absolutismo. Acuérdense que absolutismo es la monarquía que no tiene contrapesos.
El absolutismo es la monarquía que si al rey se le ocurre algo, se hace. No hay nadie que lo cuestione, no hay una Cámara de Diputados ni de senadores, no hay nadie que le diga, oye, esto que estás haciendo nos perjudica a muchos. No, si al rey se le ocurre, se hace. Y para evitar eso, Montesquieu dice división de poder. Luego tenemos a Jean-Jacques Rousseau. Él hace el contrato social. Él habla de la república, una palabra que ya habíamos visto aquí con el barón de Montesquieu, como una forma de gobierno justa. Y aquí viene la clave de Rousseau. El pueblo puede participar en la elaboración de las leyes. Algo que antes era exclusivo nada más de la gente de arriba. No, el pueblo también puede participar y votar a favor o en contra de ciertas leyes, ¿no? ¿Y cómo se llama esto? Soberanía popular. Jean-Jacques Rousseau, han de estar pensando, señor, son muchos. Ustedes apunten palabras claves de cada una. François Quesnay o Quesnay, él hace una teoría económica llamada fisiocracia, que es el gobierno de la naturaleza. Él explica, en estas épocas, acuérdense que todavía no hay revolución industrial. Él explica que la riqueza de una nación está en la agricultura por encima de otras habilidades. Por eso es el gobierno de la naturaleza. Por eso en esta época muchos países quieren territorios. Muchos están en guerra, muchos quieren invadir a otros. ¿Por qué? Porque entre más territorio tienes, más recursos naturales y el país es más rico, ¿no? El país es más rico en recursos, ¿no? Entonces, Quesnay defiende esta idea, le llama fisiocracia. Ustedes nada más relacionen a François Quesnay con la agricultura. Gobierno de la naturaleza, el que más produce de manera de agricultura, ese es el país más rico, ¿no? Y por último, este les van a preguntar bastante de Adam Smith. Adam Smith es básicamente no, no es el creador, pero es el que le da forma al capitalismo, a lo que hoy conocemos como capitalismo, ¿no? Él escribe La riqueza de las naciones. Les pueden hacer esta pregunta, pero lo que también les pueden decir es liberalismo económico, en el que señala esto que estamos viendo aquí. La no intervención del Estado en la economía, o sea, la libre competencia o libre mercado. Hasta la fecha los liberales pelean esto, ¿no? Porque ustedes saben que en todo gobierno, sobre todo aquí en México, el gobierno tiene mano en todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Si hay empresarios que están haciendo cosas, el gobierno le mete mano a todo eso, ¿no? El gobierno está muy metido, en lo que son, el sector económico. Si ustedes se fijan en los países de primer mundo, en los países más avanzados, esto sucede menos. La riqueza debe circular por medio del trabajo y el comercio, no porque el Estado le meta mano, ¿no? Y por último, ley de oferta y demanda. Que la ley de oferta y demanda regule el precio de las mercancías. Repito, esto es el origen del capitalismo. Es lo que hoy conocemos como capitalismo. Esto a mucha gente le gusta y a mucha gente no, porque esto tiene muchas ventajas. Los países que practican algo parecido a esto, económicamente les va muy bien, pero socialmente no, porque esto también genera mucha desigualdad, ¿no? Tú no puedes decirle al Estado no te metas, porque imagínense, los empresarios van a empezar a hacer ahí su competencia muy feroz, van a empezar a comerse entre ellos, cosa que está pasando hoy, y se necesita un Estado que regule y diga, oye, tú no puedes hacer estas cosas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy simple. Hace varios años, a finales de 1800, principios de 1900, todavía era legal. Bueno, no, no es que fuera legal, no era ilegal que una mamá vendiera a sus hijos. Se daba mucho porque antes ustedes saben que las familias tenían muchos hijos, las mamás antes tenían 10, 15 hijos, ¿no? Entonces, si de repente el papá le pasaba algo, fallecía y dejaba a la familia ahí, era común que las mamás a veces dijeran, bueno, pues vamos a vender uno o dos hijos, pues para mantener a los demás, ¿no? Era una práctica común, lamentablemente es más común de lo que debería. Y esto es una consecuencia de este capitalismo agresivo que había en estas épocas, ¿no? ¿Qué es el capitalismo? Pues el que tiene dinero manda, ¿no? Si a ti te falta dinero, vas a estar a merced de los que sí tienen dinero, ¿no? En pocas palabras, si yo tengo dinero, le puedo comprar a un ser humano, a una mamá que necesita dinero para comer y no morirse de hambre, y yo me aprovecho de eso, ¿no? Oye, y si esa mamá se está muriendo de hambre muy feo, hasta muy barato, ¿no? Hasta me lo puede vender muy barato, ¿no? Esas atrocidades sí son un producto del capitalismo. Tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas como esa. Entonces, imagínense que el Estado no regule eso. El Estado no regule, no, tiene que haber un Estado que no meta mano en la economía, pero sí que regule lo que está pasando, que ponga leyes y que haga que se cumplan. Si no, la gente luego hace estas cosas.
Por eso a mucha gente no le gusta el capitalismo, ¿eh? Por eso lo ven como sinónimo de algo malo. Es muy bueno en muchas cosas, pero también tiene sus detalles. Entonces, estos son, acuérdense, Thomas Hobbes, Leviatán, pacto social entre población y soberano. John Locke o Luke, que el pueblo quita el soberano que no cumpla con ese pacto, ¿no? Barón de Montesquieu, división de poderes para evitar el absolutismo. Jean-Jacques Rousseau, que la gente pueda participar en la elaboración de leyes. François Quesnay, aquí le voy a poner una F para que sabes, François Quesnay, agricultura. Entre el gobierno de la naturaleza, un país entre más produce en cuestión de su suelo, es más rico, ¿no? Y Adam Smith, capitalismo puro, riqueza de las naciones, liberalismo económico. ¿Qué significa liberalismo económico? Que no se meta el Estado en la economía. Que deje, casi casi diciendo, déjeme a mi empresario hacer lo que se me dé la gana. Ah, pues qué chiste así, ¿no? Ley de oferta y demanda y que la riqueza circule por medio del trabajo y del comercio. Entonces, esto es lo que tienen que tener claro. Apunten o tomen captura, pero sí ténganlo muy claro todo esto, ¿no? En el examen les pueden preguntar, ahorita vamos a ver algunas preguntas, ¿eh? O en el examen siempre les van a preguntar de esto y está complicadito como que no lo aprender de memoria, ¿no? Ustedes apunten cada uno de estos nombres con su palabra clave o con su concepto nada más. Y aquí dice, aportación ideológica de la ilustración. De estas cuatro que están viendo aquí, ¿ustedes qué elegirían? ¿Absolutismo, soberanía de la nobleza, división de poderes o imperialismo? Hay palabras que no hemos visto, pero ¿ustedes a cuál les suena más? ¿Cuál sería una aportación ideológica? Ideológica quiere decir de la manera de pensar. ¿Cuál es una aportación de las ideas en la ilustración? Dice Diego que es la C. Ustedes aviéntense, aviéntense. Miren, de una vez les digo, el absolutismo no puede ser, porque eso es lo contrario, eso es lo que no quiere la ilustración, no quiere absolutismo, tampoco quiere imperialismo, eso lo vamos a ver más adelante. Y sí quiere soberanía, pero no de la nobleza. La nobleza son los reyes, las familias de ellos, ¿no? Entonces tampoco. Es la división de poderes. Si llegan a ver soberanía de la nobleza, puede que hayan pensado en esa, ¿eh? Porque soberanía me suena a una palabra de un ideal de la ilustración, sí, pero sería soberanía popular o soberanía civil, soberanía de la ciudadanía, de la gente, no de los nobles. Aquí viene, opción correcta, inciso C, ahí están. ¿Cuál sería otra aportación de la ilustración que ustedes ven aquí? Soberanía popular, inmovilidad de ideas, centralización del poder o privilegios de clase. Se fijan, son preguntas de comprensión lectora, ¿no? Porque es lo mismo que está arriba, pero preguntado con palabras sencillas. Ya vimos aquí una, que era la división de poderes. Aquí, ¿qué opción elegirán ustedes? Otra aportación de la ilustración. Soberanía popular. Miren, inmovilidad de ideas no puede ser, porque quería movilidad de ideas, o sea, que se muevan las ideas. Privilegios de clase tampoco puede ser, porque iba en contra de los privilegios, ¿no? Y obviamente centralización de poder tampoco. Centralizado el poder es el absolutismo. Acuérdense, el absolutismo es el poder concentrado, es lo mencioné ahorita, sí es la soberanía, pero popular, de la gente. Y aquí dice respuesta correcta, inciso A. Ahora aquí dice el fortalecimiento de la burguesía. Estos burgueses se están apoyando con estas ideas y se van a hacer fuertes. Pero ¿cómo se van a hacer fuertes? Vamos a ver, ¿no? Aquí dice la enciclopedia. Todos tenemos o hemos tenido en nuestra casa alguna enciclopedia, ya sabemos qué es. Es un libro que originalmente era un libro enorme, lo tuvieron que dividir en tomos porque pues, son muchos. Pero dice, para facilitar la difusión de ideas ilustradas, fue necesario hacer una simplificación de las principales obras que había hasta ese momento, ¿no? Surgiendo así un compendio de 28 volúmenes que se llamó la Enciclopedia. Creo que ayer alguien me preguntó, ¿no? ¿La enciclopedia de quién era? Y les dije que era de Diderot, pero creo que les dije Rousseau, les dije a alguien más, había un francés, pero era Voltaire. Voltaire y D'Alembert colaboraron, pero es la enciclopedia, ustedes asocienla siempre con Denis Diderot. A Diderot se le ocurre porque dice, oye, ¿qué tal si mañana viene un país y nos invade?
o se acaba nuestra cultura o de alguna manera alguien toma nuestra cultura, oye, pues sería bueno recopilar todo el conocimiento que tenemos científico, médico, literario, de todo, en un libro. Por eso dice aquí que es una simplificación, o sea, no es como que vamos a juntar todo el conocimiento y lo vamos a poner aquí, no, vamos a simplificarlo, para que el caso de que nuevas generaciones lo vean y se pierda nuestra forma de pensar, porque también tenían un miedo de que, oye, ¿qué tal que mañana venga un rey y nos corta la cabeza a todos, ¿no? No necesitamos registrar todo el conocimiento que tenemos en caso de que llegue a pasar algo. La enciclopedia es la manera en la que lo hace Diderot. ¿Y para qué fue la enciclopedia? Para la difusión de las ideas ilustradas, ¿no? Primero fue para reunir ahí todo ese conocimiento y luego ya fue para difundirlo. Hay que difundirlo, por eso tiene que estar simplificado, ¿no? Sin embargo, la enciclopedia no llegó a los sectores populares. Cuando ustedes ven sector popular, quiere decir la mayoría de la gente. Los sectores populares es a la muchedumbre, a nosotros, sino que fueron los monarcas quienes se vieron influenciados por algunas ideas progresistas referentes a educación, tecnología, arte, ciencia, administración, pero no a los derechos civiles, que era lo que más se peleaban. ¿Quiénes son los monarcas? Los reyes. Los reyes de esta época, ellos les llega este conocimiento y dicen, mira, lo podemos usar a nuestro favor, ¿no? Me gusta todo, pero no me gustan los derechos civiles, ¿eh? A los monarcas no les gustan los derechos civiles, les molestan. Y a esto se le conoce como despotismo ilustrado. ¿Qué es un déspota? ¿A qué le suena a ustedes la palabra déspota? Una persona déspota es alguien que gobierna de cierta manera prepotente, ¿no? Que gobierna y que no le importa hacer daño, ¿no? Un déspota es una persona que parece que no tiene sentimientos, ¿no? O sea, alguien déspota es alguien malo, si lo quieren ver de una manera sencilla, ¿no? Es alguien que gobierna de manera que no le interesa a la gente. Ejemplos fueron Federico II de Prusia, José II de Austria y Catalina la Grande de Rusia, ¿no? Siendo una característica común en estos déspotas ilustrados, así se les fue conociendo, era una manera despectiva de decirles, ¿no? Porque decían, sí, están ilustrados, están estudiados, pero siguen siendo déspotas. Sí, son personas letradas, son personas cultas, pero siguen gobernando muy mal, siguen siendo muy hijos de la fregada, no son déspotas, ¿no? ¿Cuál es la característica de estos déspotas ilustrados? La centralización del poder. Siempre que alguien quiera centralizar el poder, no es bueno. Miren, aquí está la pregunta uno. ¿Cómo se les llamó a los monarcas que se vieron influenciados por la enciclopedia? Ya lo sabemos. Hay gente que de repente dice, son monarcas liberales o filósofos absolutistas. No, la respuesta correcta es la. Déspotas ilustrados, lo acabamos de ver aquí. ¿Cómo fue difundida la ilustración? Por medio de la enciclopedia. No fue por periódicos ni por panfletos. Esto se usó como propaganda para otras cosas, pero la ilustración fue con la enciclopedia, ¿no? Todas estas ideas de esta gente que estamos viendo aquí, ustedes no me lo van a creer, pero esto fue más o menos entre finales de los 1600 y principios de los 1700. Entre estas épocas es cuando surgen todos estos pensadores. Unos son de finales de 1600, otros de principios de 1700. ¿Y qué sucede en los 1700? Esto que estamos viendo aquí, la independencia de las 13 colonias. ¿Qué son las 13 colonias? Nomás rapidito. Fueron estos ingleses que llegaron a lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Así como aquí a México vino España y vino Hernán Cortés y luego ya vinieron más, que por eso aquí hablamos español. Al norte, lo que hoy es Estados Unidos, ahí llegaron los ingleses, por eso ya hablan inglés, ¿no? Y ellos primero hicieron 13 colonias que están hoy en la costa noreste de Estados Unidos, donde está Nueva York, ahí está Maryland, creo que está Carolina del Norte y del Sur, si no me equivoco, arribita de la Florida, toda esa costa, toda la costa ahí del Atlántico, hicieron 13 colonias. Obviamente cuando llegaron había también nativos, ¿no? Pero pues se pusieron ahí de acuerdo, como diciéndoles, miren, déjenos estar aquí y nosotros les vamos a comercializar cosas que traemos de allá de Europa, ¿no? Eso a las tribus nativas.
a estos indios pelirrojas que había en ese lugar sí les convenía hasta cierto punto, ¿no? Entonces como que les dieron permiso de que miren, pues pónganse en esta franjita mientras aquí se pueden estar. Obviamente denos productos ustedes europeos, ¿no? Obviamente los ingleses les daban armas, les daban cosas europeas que les ayudaba a pelear mejor contra las otras tribus. El problema fue que esto sí pasó algo muy parecido, lo vamos a ver más adelante en la independencia de México. Siempre que llegan grupos de un país a un lugar, con el paso de las generaciones hay unos que se vuelven más poderosos, ¿no? ¿Qué sucede? Había ingleses que se sentían más ingleses porque venían del país Inglaterra que los que habían nacido en Estados Unidos, los criollos, ¿no? Fenómeno que también se va a repetir aquí. La corona británica, que son los ingleses, van a empezar a ver que estas colonias están creciendo, les van a empezar a poner impuestos y se van a independizar, ¿no? Muy parecido a lo que pasó aquí. Se van a independizar y el problema es que estas 13 colonias es lo que ya después va a formar Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos se independiza de Inglaterra, Estados Unidos le dice a los indios, oye, este trato que había de quedarnos aquí era de la corona británica, ¿eh? Ese no era mío. Entonces Estados Unidos va a empezar a invadir también ahí. Pero eso me estoy adelantando. Primero, ¿cómo se independizan las 13 colonias de la corona británica, ¿no? Las 13 colonias son 13 territorios ingleses en América, con una población de puritanos. ¿Qué significa puritanos? Gente muy religiosa, en busca de libertad de culto y autonomía política y económica. Vienen de una monarquía, entonces quieren venir aquí y se quieren establecer, ¿no? No fue sino hasta la Guerra de los 7 años. Esto se apunta en ¿no? Porque de repente hay que tenerlo ahí como referencia. No se preocupen, no vamos a ver quién la ganó ni nada. Pero hubo una batalla entre Inglaterra y Francia, por lo que hoy conocemos como Canadá. Ya ven que en Canadá, si ustedes han ido o conocen, ahí se hablan algunas partes inglés, en otras partes se habla francés, ¿no? Porque hubo partes que Francia se quedó y colonizó y hubo partes que Inglaterra se quedó y colonizó, ¿no? Estados Unidos es 100% inglés. Bueno, también fueron de otros países, fueron holandeses, fueron suecos, fueron noruegos, pero en Canadá fueron franceses e ingleses, ¿no? Entonces hubo una guerra que se llama así la Guerra de los 7 años. Fíjense los años, ¿eh? Los 1750. Estamos ya a mediados del siglo XVIII. Aquí ya están surgiendo estas ideas que ahorita estábamos viendo aquí arriba, ¿no? Todo esto que está aquí, como les dije, fue entre los 1600 y 1700. Cuando todo esto ya está como que bien de moda, muy establecido, estos dos países están en guerra por ese territorio de Canadá. Y el rey Jorge III, el rey de la corona británica, decide cambiar el trato hacia los colonos, aplicándoles lo que ahorita les mencionaba, una serie de impuestos por el consumo de té, azúcar, así como la imposición de la ley del timbre y la ley del acuartelamiento. No se estresen con esto, ¿eh? Son muchas palabras así como que raras, ¿no? Nada más piensen en esto. Creo que han escuchado últimamente mucho la palabra aranceles, ¿no? ¿Qué son los aranceles? Imagino que ya lo saben, si no lo sabían, seguramente lo aprendieron hace poco. Los aranceles son impuestos que se le ponen a las importaciones y exportaciones, ¿no? Todo lo que yo voy a vender fuera de mi país, voy a comprar, tiene un impuesto, eso se llama arancel. Esto desde esta época ya existía, ¿eh? De hecho, ese fue un problema. Si ustedes buscan independencia de Estados Unidos, se van a dar cuenta que la palabra clave eran los aranceles, que le pusieron al té y al azúcar. O sea, productos básicos, productos sencillos. La corona británica les puso aranceles en Estados Unidos. Bueno, en las 13 colonias todavía no son Estados Unidos. Cuando se independicen se van a convertir en Estados Unidos. Pero esto la gente lo ve como un reto, lo ve así como que, es como una ofensa, ¿no? Te estoy poniendo impuestos para controlarte, para que me pagues más impuesto a mí, como diciendo yo mando, ¿no? O sea, la corona. Aquí no lo mencionan, pero aquí hubo una cosa que a lo mejor ustedes habrán leído alguna vez, que cuando, así como aquí en México, hablamos de la independencia de México y decimos el grito de Dolores y la lóndiga de Granaditas, en Estados Unidos es el motín del té. El hecho que lo provocó es el famoso motín del té de Boston o el Boston Tea Party, también le dicen que fue porque ahí en Boston es un puerto donde llegan los barcos. Llegó un barco con mucho té, muchas cajas de té, y la gente como manera de protesta
los aventaron al mar, como diciendo, no te vamos a pagar aranceles y aparte no nos importa, ¿no? Imagino que ya lo saben y los que no deben saber que el té es una tradición inglesa. En Inglaterra, en el Reino Unido, se consume el té a ciertas horas, ¿no? Es una tradición muy inglesa, entonces es algo como que muy simbólico, ¿no? No nos importa tu tradición inglesa, aquí somos otro país, ¿no? Entonces, este botín del té va a ser como que es como el grito de Dolores, así por decirlo de una manera sencilla de los estadounidenses, ¿no? Entonces, una vez que los británicos les ponen todas estas leyes, aquí dice, los colonos intentan oponerse a estas medidas, pero fueron reprimidos por las tropas inglesas, que también es la matanza de Boston, ¿no? Por lo que inician su proceso de independencia mediante tres congresos. El primer congreso de Filadelfia, fíjense cómo cada uno es un año de diferencia, ¿eh? 1774, 1775, este va a ser el que es la fecha en la que se independiza Estados Unidos. El primero es el primer congreso, se redacta la Carta de los Derechos de los Americanos. En el segundo congreso se crea el Ejército Continental, encabezado por George Washington, este nombre les debe sonar, es el primer presidente de Estados Unidos y en el tercer congreso de Filadelfia se declaran estados independientes. Aquí se rompe con Inglaterra y aquí es independencia de Estados Unidos. Entonces ustedes apunten este año, 1776. Es el año en el que las 13 colonias se independizan de Inglaterra. ¿Y con qué se independizan? Con las ideas de la Ilustración. Estas ideas de, oye, si el gobierno no me está cumpliendo, pues tenemos que deshacernos de él. El 4 de julio de 1776 se firma el Acta de Independencia. ¿Quién de ustedes me dice o me escribe quién se acuerda cuándo es la independencia de México? ¿Cuándo empieza? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo escribe? ¿Quién gana? La de Estados Unidos dice 4 de julio de 1776. Diego, es todo, Diego. El 15 de septiembre, pero ¿de qué año? ¿De qué año? ¿Quién se acuerda del año? Es todo, Diego, muy bien. 1810. Fíjense que 1810 ya está a la vuelta de la esquina de 1776. ¿Qué quiere decir esto? Que las ideas de la Ilustración se estaban esparciendo por todas partes. Es correcto, Diego. En 1810 empieza la independencia de México también con estas ideas. Pero fíjense el año, 1776. ¿Cuándo dijimos que fue la Revolución Francesa? 1789. Alguien de aquí se puede estar preguntando, ¿y por qué primero fue en Estados Unidos y luego fue Francia? Si las ideas son francesas, ¿por qué? En Francia todavía había un gobierno absolutista que estas ideas, aunque ya estaban ahí, las reprimía mucho. Esto no es pregunta de examen, pero hay un personaje muy importante aquí, que es el Marqués de Lafayette, francés, que va a lo que es Estados Unidos, pelea con los americanos contra la corona británica, porque el Marqués de Lafayette era un liberal, era una persona que era un ilustrado. Entonces los franceses, cuando ven que con sus ideas las 13 colonias se independizaron, dicen, oye, mira, con nuestras ideas estos mendigos ya se independizaron y nosotros todavía no podemos quitar al rey de aquí, ¿no? Esto sí va a ser un detonante, para la Revolución Francesa que ahorita vamos a ver. Francia y España apoyan a los colonos en su lucha por la independencia y es en la batalla de Yorktown cuando Inglaterra ya se rinde, cuando dice ya, no hay nada que hacer aquí, ¿no? Finalmente, en 1783 se firma el tratado. Aquí hay un error, ¿eh? Aquí esto se los digo de una vez. Aquí dice Versalles, pero no es Tratado de Versalles. Aquí son los tratados de París. Son los tratados de París. Este ya de repente tiene algunos errores. Son tratados de París. Es cuando Inglaterra reconoce la independencia de Estados Unidos. Mucho cuidado. Si ustedes, sí, el que sepa mucho de historia aquí, el Tratado de Versalles fue el que le puso Francia a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Es el Tratado de París. Aquí le pusieron Versalles, supongo que porque se firmaron cerca de Versalles, pero no, es Tratado de París. Y se forman como nación hasta 1787, cuando ya se promulga la Constitución, en la que se establece un régimen republicano, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Fecha, 4 de julio 1776 y Tratados de París es cuando Inglaterra acepta la independencia de las 13 colonias, Tratados de París.
Esta es la independencia de las 13 colonias, como dije, con ideas de la Ilustración. Aquí dice, la guerra de los 7 años, los impuestos excesivos y el pensamiento ilustrado fueron causas para, pues también aquí en este caso, fíjense, no es la emancipación de América Latina, tampoco la Revolución Francesa, porque la guerra de los 7 años nada más fue entre Inglaterra y Francia. Entonces aquí es la independencia de las 13 colonias, que es lo que acabamos de ver, ¿no? En el segundo Congreso de Filadelfia, acuérdense que fueron tres, se creó el ejército continental. ¿Por quién fue comandado? Nada más hubo uno. Bueno, hay dos nombres de estos que vimos, ¿no? ¿Quién de ustedes se acuerda quién era? Que les dije, va a acabar siendo el primer presidente de Estados Unidos. ¿Quién habrá sido? Es correcto, Diego. Anda con todo, Diego. Le va muy bien el examen. Es Washington, acuérdense. Washington es el que comanda el ejército continental en el segundo Congreso de Filadelfia y en el tercero, él mismo es el que va, aquí viene, ya me lo salté. Es el que va a romper las relaciones con Inglaterra y va a ser el primer presidente, ¿no? Ahora sí, rapidito. Llegamos a la Revolución Francesa, ¿eh? ¿Qué les dije ahorita? Los franceses dijeron, oye, estos estadounidenses ya se independizaron con nuestras ideas, con nuestros pensadores, y nosotros seguimos aquí con este rey que no sirve para nada. Vamos a ver rapidito la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Porque a ustedes les sabe sonar a Napoleón, ¿no? Napoleón de aquí va a surgir, ¿no? Napoleón es un producto también de la Revolución Francesa. ¿Cuáles fueron las causas de que en Francia la gente se hartara de, de la corona, del reino? Aquí alguien de ustedes que sea muy perspicaz y muy inteligente se puede estar preguntando, oye, ¿y por qué nuestra edad contemporánea empieza con la Revolución Francesa y no empieza con la independencia de las 13 colonias? Oiga, señor, usted nos dijo la vez pasada que Francia fue la primera vez en el que el pueblo se la hizo de bronca al rey y lo quitaron, ¿no? Pero pues me estás diciendo que los estadounidenses lo hicieron primero. Entonces, ¿por qué no es Estados Unidos el primer, digamos, país independiente y es Francia? ¿Por qué la Revolución Francesa es más importante? Por una razón muy sencilla. Las 13 colonias están en América, bueno, estaban en América y no quitaron al rey de Inglaterra. Simplemente le dijeron, nos vamos a independizar de ti. Tú sigues siendo rey, tú sigues haciendo lo que estás haciendo, tú sigues allá, pero tú allá y yo acá. Esa es la diferencia entre lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Ahí simplemente se independizan, pero la corona británica sigue teniendo su gobierno. En Francia no va a pasar eso. En la Revolución Francesa, los franceses van a quitar al rey de Francia en Francia. No es como que van a ser un país aparte y se van a independizar, no. Van a quitar al rey. Por eso esta se considera la primera revolución, en la que un pueblo le va a decir al rey, oye, ¿sabes qué? No nada más te voy a decir que no estoy de acuerdo, sino que te voy a cuestionar y como dijo John Locke, ¿se acuerdan? Si no cumples, te quitamos, ¿no? Por eso es muy importante la Revolución Francesa y por eso se considera el evento que le pone fin a la Edad Moderna y le da inicio a la Edad Contemporánea, ¿no? No, esto, no son las 13 colonias, porque eso fue nada más una independencia. No quitaron al rey de Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las causas de esta Revolución Francesa? Primero, la Ilustración. Estas ideas que ahorita acabamos de ver principalmente, o también el enciclopedismo, que es lo mismo, ¿no? Esta forma de gobierno y la exaltación, el sistema republicano y la exaltación de los derechos del hombre, o sea, de libertad, ¿no? Y esto que les decía ahorita, la independencia de las 13 colonias. No es que el escalar les diera envidia, sino que dijeron, mira, sí se puede. Mira cómo los gringos sí pudieron con nuestras ideas hacer eso. Miran, pues también hay que hacerlo nosotros, ¿no? Y la aparición del primer país republicano en la Edad Moderna, que son los Estados Unidos, ¿no? Y también una crisis económica y política. Y ahorita justo vamos a ver esto que está aquí, ¿no? La condición de los tres estados. ¿Qué es esta crisis económica y política? Me imagino que ustedes ya habrán escuchado estos famosos María Antonieta y Luis XVI, que fueron a los que les van a acabar cortando la cabeza. La famosa emperatriz que supuestamente dijo que si no tienen si no tienen comida, que coman pasteles, ¿no? Frase que no dijo, frase que es mentira, pero la situación era que
¿Qué año dijimos que era? 1789. ¿Por qué no pasó antes si Estados Unidos se independizó en 1776? ¿Por qué se esperaron hasta este año? Este año tiene una cosa que es clave, que los libros a veces no enseñan, pero este año en Francia hubo una sequía y también hubo un problema con los cultivos. Acuérdense que Francia ya era la época moderna, pero seguía teniendo como que este sistema medieval todavía medio feudal, ¿no? Entonces, si un país tenía buena cosecha, ese año le iba a ir bien, y si no tenía buena cosecha, pues iba a haber ahí como que una hambruna, ¿no? Y en 1789 hubo una de las peores cosechas en muchos años. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en un gobierno absolutista? Pues obviamente es un gobierno centralista, ¿no? Todo para el centro y luego yo distribuyo. Oye, pero ¿cómo distribuyo comida si hay muy poquita? Mucha gente no va a alcanzar, ¿no? Pues ahí dicen, a ver, aquí nos quedamos con lo que nos toca, lo demás lo reparto, los que alcanzaron, qué bueno, y los que no alcanzaron, ni modo. Tan, tan, ¿no? Entonces mucha gente va a protestar. Este año muchos campesinos que no tienen ni idea de qué es una república, no tienen ni idea de qué es, de quién es Montesquieu, de quién es Adam Smith, no han leído estas ideas ilustradas, no tienen idea de nada, pero es gente que se está muriendo de hambre. Entonces, esta gente sale a las calles y protesta. Y los burgueses, fíjense aquí, aquí dice primer estado, segundo estado y tercer estado. Antes de adelantarme, les digo, el primer estado es el clero. ¿Qué es el alto clero? La iglesia. Estos tienen mucho dinero y no pagan impuestos. Hasta la fecha sigue siendo igual. ¿Cuál es el segundo estado? La nobleza. Los reyes, príncipes, marqueses, duques, archiduques, ¿no? Es gente que tiene tierras, tiene poder y tampoco pagan impuestos. ¿Quién es el tercer estado? De una vez les digo, estos dos son más o menos como el 5% de la población, la iglesia y la nobleza, ¿no? El tercer estado es como el 95%, es casi todo, ¿no? Es el pueblo común, como nosotros, ¿no? Y estos pagan impuestos y pagan diezmo. Entonces, aquí hay una desigualdad, ¿no? Aquí hay una cosa que como que ahí ya está muy dispareja, ¿no? Ahorita les voy a mandar otro enlace y ahorita regresando vamos a ver esto. Vamos a ver cómo este tercer estado, que es la mayoría del pueblo, se van a organizar como no lo habían hecho y van a quitar al segundo estado, que es la nobleza, ¿no? Ahorita les voy a mandar un enlace de la siguiente hora, todavía nos queda algo de tiempo. Si hay una duda o alguna pregunta, ahorita me la dicen. Acuérdense, siempre pueden escribirla, pueden activar su micro, pero por lo pronto vamos a descansar unos 5 o 10 minutillos. Ya hemos visto muchas cosas, seguimos avanzando, pero ahorita les mando el enlace de la siguiente hora y ahorita terminamos. Vamos a ir viendo la Revolución Francesa ahorita en unos minutos.